Muchas gracias, Vicente. Bueno, yo voy a intentar ser lo más sintético posible porque, en definitiva, el protagonista de este acto, el que tiene que ver y que versa, como bien ha dicho Vicente, sobre memoria histórica y democrática, es Fernando Bonat, nieto de José Bonat, anarquista represaliado en Cádiz. Y yo, si os parece, voy a dar dos o tres pinceladas del gran protagonista, que es José Bonat, algunas pinceladas menores del interviniente, que es su familiar, su nieto, y yo creo que ya directamente pasamos a, bueno, a un cuestionario que no tiene más interés ni más fin que favorecer esa conexión, ¿no?, entre el invitado y vosotros presentes. Bueno, hablar de José Bonat, un anarquista que nace en Cádiz en 1890 y que es, junto a otro gran anarquista gaditano y amigo de José, Vicente Ballester, uno de los principales líderes anarquistas de la Baja Andalucía en la primera mitad del siglo XX. Es hijo de Antonio Bonat Noguera y Ambrosia Ortega Gómez. A la edad de 25 años se casa con Concepción Santander Torres y de dicha unión nacieron varios hijos, a saber, Carmen, Germinal, también llamada y apodada como la Rubia, Salud, Aurora, Anselmo, Libertad y Flora. Fue carpintero tallista, trabajó en los talleres de José Vera, en la calle, situada en la gaditana calle de Cánovas del Castillo, donde también trabajaba Ballester, curiosamente. Se afilia a la CNT entre 1916 y 1919 y va a dar numerosos mítines en la entonces Casa del Pueblo de la CNT, de los cuales, según su hija Aurora, sus hermanos repartían propaganda. Su vida literaria, que también es muy típico de los activistas políticos de entonces, comienza desde prácticamente muy joven y así va alternando la vida literaria con la vida política, con la vida propagandística, en suma. Así, en el año 1919 es uno de los responsables directos del semanario Rebelión y poco después participó en la revista Páginas Libres del legendario Pedro Ballina y posteriormente ejerce de redactor para La Bandera Libre, cuyo director era también otro de los grandes activistas chiclaneros de entonces, el político anarquista Diego Rodríguez Barboza. Bonat ejercía de redactor también, bueno, sin duda, dentro de lo que sería su periplo literario, una de las más destacadas sería Germinal, otra de las revistas también de vida efímera, y años después, en los años 30, participó en los periódicos El Libertario, La Voz del Campesino o CNT de Madrid. Compagina la vida laboral con inquietudes políticas y así, en alguna que otra ocasión, va a ser detenido e incluso alejado de la ciudad, como sucedió con motivos de la visita del rey Alfonso XIII en 1930. Decir también que durante la Segunda República formó parte de la Comisión de Defensa Económica, la cual en ese contexto solicitó las rebajas de alimentos de primera necesidad, aunque finalmente no lo consiguiera. Es decir, estamos hablando de una persona claramente comprometida, no solamente con lo político, no solamente con lo literario y lo periodístico, sino también con lo social. Llegamos a los acontecimientos por el que tristemente va a ser más conocido José Bonat. La tarde del 17 de julio de 1936 ya se escuchaba en Cádiz, como prácticamente en casi toda España, el rumor de que el ejército estaba a punto de sublevarse. El entonces gobernador militar de la plaza, López Pinto, tranquiliza a los representantes políticos, cambiando de opinión, como todos sabemos, en el relato histórico después, y que se va a engrosar en las filas de los rebeldes. Y llega el día en el que tristemente se producen los acontecimientos. Durante la jornada del día 18 de julio, José Bonat va a recoger a una de sus hijas a la guardería La Colonia, en Estramures, y tras dejarla en su domicilio, entonces en la calle llamada de San Bernardo, hoy calle Pericón de Cádiz, se despide de su mujer con un escueto "ahora vengo". Cuando iba por la calle Libertad, recibe un tiro en la cabeza, cayendo en el café del entonces café llamado Café Moderno. A día de hoy no se sabe si la muerte de José Bonat fue producto de un disparo perdido o quizás intencionado. El hecho es que el gaditano ni siquiera llegó a formar parte de los que plantaron cara a los militares rebeldes. Murió cuando
Quizás, posiblemente, iba en busca de sus compañeros que habían convocado una asamblea en la plaza del Palillero. Su mujer Concepción y su hija mayor Carmen fueron las que tuvieron que limpiar al día siguiente en la calle la sangre de su marido y padre. José Bonat Ortega fue, aunque no siempre se nos contó así, el primer asesinado del golpe de Estado en Cádiz. Tras su muerte, su familia, por temor a represalias, quemó gran parte de la documentación que tenía en su poder. Estos son los acontecimientos, este es el relato y, bueno, tenemos la presencia de Fernando Bonat, de su nieto, al cual agradezco personalmente en el contexto de la asignatura y, por supuesto, en el contexto de la Universidad de Cádiz, su presencia y su testimonio, que quizás sea lo más importante. Fernando Bonat, si me permite el atrevimiento, tiene pues trazas de su abuelo, porque tiene esas trazas de inquietud, de creativo y de hacer cosas que realmente lo identifican y lo vinculan claramente en el mundo social y cultural de esta ciudad. Porque aparte de sus orígenes laborales como bancario, una vez jubilado, se dedica con toda su intensidad al cine y al teatro. Es un hombre que podemos definirlo como actor, guionista, productor de cortometrajes y largometrajes, y por citar algunos de sus más representativos tenemos el documental Histeria 2001 y también La balada perdida 2022, que se enmarca y que trata sobre el mítico grupo de teatro gaditano Carrusel. Precisamente por este documental recibió el premio Lorca de las Artes Escénicas. Y bueno, yo no voy a extenderme más porque creo que la palabra y el testimonio más importante es el de Fernando Bonat, abuelo de José Bonat Ortega, y en el que ya pues prácticamente entro, sin más dilaciones, y le pregunto pues por rasgos, por trazas que quizás no pueda, a título introductorio de su intervención, de su propia infancia. Bueno, muchas gracias, Pepe, por esa presentación. La verdad que bueno, la figura de mi abuelo es realmente el protagonista, ¿no? No yo. Yo simplemente soy, digamos, como el portavoz de la familia, bueno, que afortunadamente todos mis primos seguimos, digamos, recordando la figura de mi abuelo y agradecemos aquí enormemente, digamos, que se haya reconocido en este lugar, ¿no? Así que, bueno, aquí estoy dispuesto a ver si puedo contestar a tus preguntas. Fernando, ¿tú te llegaste a preguntar de niño si eras consciente de eso, de la figura de tu abuelo? O sea, ¿eras consciente, había ya una conciencia o eso fue algo más posterior? Bueno, en mi familia se trataba de ocultar la figura de mi abuelo, principalmente por mi abuela. Mi abuela, digamos, había sufrido mucho durante la vida de mi abuelo, principalmente porque los registros que hacían en su casa la Guardia Civil y la policía eran continuos. Entonces, cuando matan a mi abuelo, ella, digamos, lo primero que hace es deshacerse y quemar todo lo que había en su casa. ¿Por qué? Porque no quería, digamos, que continuaran las represalias y continuara, digamos, esa vida, digamos, que había llevado hasta ese momento como consecuencia, digamos, de los registros y los continuos, digamos, momentos tan malos que había pasado, ¿no? Entonces, la figura de mi abuelo estaba como en una nube que no se hablaba, y sobre todo también porque no sabía quién escuchaba. ¿Por qué? Porque estábamos en plena dictadura, lógicamente, y bueno, yo soy del 57, plena dictadura, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, a medida que avanza, digamos, la historia, pues los más jóvenes de la familia ya como que empezamos, digamos, a preguntar, ¿no? Porque mi madre y mis tías y mi tío estaban, digamos, sumisos en ese silencio, ¿no? Que cuando he visto, digamos, hay una película que se llama El silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque el silencio yo creo que impera en general a todos los que de alguna manera sufrieron, digamos, las consecuencias del golpe de Estado. Yo creo que eso pasa en todos los golpes de Estado cuando
hay, digamos, una situación así, todo el mundo evita, digamos, tener que seguir sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, en mi familia se vivió eso, digamos, como de una manera muy oculta y en silencio, y de ahí, digamos, tampoco la falta, digamos, de documentación también que nos hemos encontrado las personas que hemos querido, digamos, investigar un poco más. Desde aquí quiero aprovechar también a agradecer a una persona que fue, digamos, la que inició esta andadura, digamos, de recuperación de la memoria de mi abuelo, que es Juan Antonio Fierro, que está aquí presente, y que le agradezco enormemente el trabajo que hizo investigando y, sobre todo, cosas que, digamos, que yo no me atreví a hacer, lo hizo él, porque era una persona, digamos, ajena a la familia, y bueno, le hice una entrevista a mi tía Aurora que realmente se recogió en una publicación que hacía la facultad en aquel entonces, que era la revista Gades, que se hizo, digamos, un homenaje al profesor José Luis Millán Chivite, que también fue, digamos, uno de los primeros, digamos, que plasmó en un libro, una historia de Cádiz, lo definió como el primer protomártir revolucionario a mi abuelo. Y a raíz de ahí José Luis Millán siempre estaba, digamos, con la cosa de que había que recuperar la figura de mi abuelo, y Juan Antonio Fierro hizo ahí una labor importantísima. Entonces, luego, digamos, ha venido esa cuestión, ¿no?, de que ya se podía resaltar la figura cuando habíamos pasado, digamos, por una etapa en la que el silencio lo impregnó todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, hoy en día, bueno, pues se puede realmente, digamos, conocer la verdad, que bueno, que todavía faltan muchas cosas por conocer, pero bueno, en eso estamos. Haciendo un paralelismo, si me permite, Fernando, la situación en la que se encuentra tu familia, es decir, la familia de la viuda, los hijos de José Bonat, es algo muy parecido a lo que sucedió con Rafael, con Vicente Ballester, ¿no? Porque también es verdad que muere, queda la viuda, incluso yo creo que los hijos de Ballester eran incluso más pequeños que los de, bueno, que en este caso tus familiares. Y claro, y a todo ese relato de silencio, miedo, yo te pregunto también si aparte del silencio y de miedo, algo que también sucede en ese contexto, ¿eres consciente o fuiste consciente en algún momento de tu infancia, adolescencia, de un estigma? Porque es verdad de que en torno a las familias de represaliados, de gente que han tenido vinculación con el pasado, hay un estigma que a veces se puede cristalizar en problemas a la hora de una reincorporación, una normalización en la vida social, en la propia convivencia, ¿no? Una especie como de cierto estigma, ¿no? ¿Tuviste esa sensación? No, vamos, en mi familia no hemos sido conscientes realmente de eso, ¿no? Sí es verdad que, bueno, por alguna circunstancia, en mi familia, la más cercana a mí, había incluso, bueno, una tía mía, incluso defensora de Franco, ¿no? En el sentido de que había llegado la prosperidad, había sido una familia muy pobre. Cada uno se tuvo que buscar la vida como pudo, la mayoría sirviendo en casas de señoritos que lógicamente eran del régimen, lógicamente, y nosotros no éramos del régimen, pero dependíamos, digamos, económicamente de servir, que eso es lo general que pasó en España, de que se pusieron a servir en casas de la gente, lógicamente, del régimen, que eran los que podían, ¿no? Entonces, eso creó, digamos, como una catarsis, ¿no? En ese sentido. ¿Qué ocurre? Pues que esta tía mía, digamos, prosperó económicamente, le dieron, a raíz, digamos, del boom inmobiliario en Cádiz después de la explosión del 47, le dieron una casa, que era una casa municipal, que pagaba muy poco dinero de alquiler. Entonces, esa prosperidad, digamos, le decía que se la debía al régimen. Entonces, era defensora del régimen. Y mi madre le decía a su hermana, pero Carmela, que ten en cuenta que Franco mató a tu padre. Dice, no, Franco no lo mató un cabrón que estaba en la calle Libertad y le pegó un tiro. O sea, la diferencia, digamos, que hay en ese sentido de la falta de conocimiento de lo que es
que creo que es la gran labor que hay que hacer todavía, ¿no? De cómo se cuenta la historia, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Vamos a ver, hay un momento concreto dentro de lo que sería este periplo vital, ¿no? De tu familia, tu abuelo, ¿no? Todo lo que es la imagen de tu abuelo, en el que de alguna forma tu madre o alguno de los familiares hacen pedagogía, es decir, llegan a hablar sobre lo que sucedió con tu abuelo, o eso es algo que poco a poco se fue insinuando, se fue descubriendo, lo fuiste descubriendo. No, bueno, el hecho sí estaba claro, lógicamente, ¿no? De que había sido asesinado, lógicamente la historia de que lo mataron de una manera totalmente vil, eso estaba presente, ¿no? Lo que no había, digamos, era por así decirlo, publicidad en ese sentido, ¿no? Sino que eso era como algo interno, digamos, de la familia, ¿no? Y yo creo que como muchas familias, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de mi abuelo sí es verdad que es que fue de una manera que no fue, por así decirlo, víctima del golpe en sí. ¿Por qué? Porque fue, según el registro civil, fue de muerte natural. Pero claro, si te pegan un tiro en la nuca, lógicamente, naturalmente te mueres. Entonces, eso fue, digamos, al hospital, lo llevaron al hospital de Mora, fue enterrado en el cementerio, o sea, no fue, digamos, del grupo directamente, digamos, como consecuencia de la guerra. Sí es verdad que, bueno, que después se ha sabido, digamos, que de dónde procedía ese tiro y de qué casa, ¿no? Pero sí es verdad que eso lo hace, de hecho, bueno, no está reconocido, por así decirlo, como primera víctima del golpe de Estado. Sin embargo, sí reconocieron, digamos, al corneta que cayó en Cádiz, ¿no? Pero eso, digamos, está, por así decirlo, forma parte, digamos, de la falta de visión histórica, digamos, como culpa, digamos, de una transición, en este sentido, poco ortodoxa, ¿no? Entonces, eso, cómo lo vivimos cada uno de nosotros, no teníamos conciencia tampoco de lo que pasó realmente. ¿Por qué? Porque la historia, digamos, sobre todo, se cuenta de los mayores a los pequeños, quitándole importancia. ¿Por qué? A lo mejor para no traumatizar, para no influir, porque no se sabe tampoco las consecuencias. Entonces, eso, digamos, como que en cada núcleo familiar, digamos, se vivió de distinta manera. Eso, entonces, yo estaba, digamos, en un domicilio, pero claro, cada uno de mis primos vivían con sus padres y cada uno, digamos, como que lo contaba, digamos, a su manera, ¿no? Todos tenían, digamos, lógicamente el mismo origen, ¿no? El hecho estaba claro. Pero claro, cada uno de los hijos, digamos, de mi abuelo, cada uno lo vivió o sobrevivió como pudo, ¿no?